Hola hermanos, aquí estamos una vez más glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, sea la gloria por los siglos de los siglos. Santos, amén. Aquí estamos trayéndoles el mensaje, el Evangelio de Cristo, el del Padre, del Espíritu Santo, que se nos ha dado, que hemos recibido de Él, que es su pan espiritual de todos los días, hermanos. Así que nosotros nos saciamos de esta palabra, nos gozamos porque, mire, es vida, es vida. La palabra de Dios es vida a nuestros huesos, a nuestra carne, a nosotros mismos. Es medicina, nos ayuda, estamos en gozo, estamos en victorias por Jesús, por la vida que Él ha dado por nosotros, ¿verdad? Él ha puesto todo bueno. Hermanos, les doy gracias a Dios, gracias por sus vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Él siempre sea glorificado. Aquí una vez más les traigo el mensaje, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Él dice ahí, Jesús ora por sus discípulos. Él sigue haciéndolo, hermanos. Él sigue orando por nosotros, por los que Él ha destinado a traer a sus caminos, a su redil, a su reino. ¿Verdad? Qué lindo es que el Señor se fije en nosotros. Qué lindo que Él haya puesto sus ojos en nosotros, hermanos. Es una gran bendición para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro diario vivir. Lo vivimos por Él. Y gracias a Él que Él pagó ese precio. Él pagó ese precio en la cruz por amor a ustedes, hermanos, y a mí, ¿verdad? A sus familias, a sus hijos. Los hijos son de Él, hermanos, son herencia de Él. Así que debemos nosotros encaminarlos a los caminos de Dios, a los mandamientos y decretos que Él dejó y su ley establecidos aquí en la tierra. Bueno, hermanos, aquí habla de que Jesús le oraba al Padre por sus discípulos. Dice que aconteció que levantando él sus ojos al cielo, le pedía al Padre para que los siguiera guardando del mundo. Dice, están en el mundo, mas no son del mundo, porque ya eran de Jesús, ya Jesús los cuidó, los preparó, les enseñó, ellos creyeron a la palabra y a todo lo que veían que Jesús hacía. Fue una gran bendición para los apóstoles y para todos aquellos discípulos, los que vieron las grandezas de nuestro Señor. Que aún así le haya acontecido lo que le aconteció a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Fue muy doloroso, muy triste, pero como les digo, Él pagó el precio, hermanos, para que nosotros viniéramos al arrepentimiento, confesáramos nuestros pecados y Él nos perdonará. Miren, si alguno de ustedes, hermanos, que nos lleguen a ver que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a hacer esta oración para que ustedes confiesen con su boca y lo crean en su corazón. Esto está en Romanos 10, versículo 9 al 11, porque dice, si confesaras con tu boca que el Padre levantó de la muerte a Jesucristo, serás salvo. Si nosotros confesamos a Jesucristo como Salvador, como Dios, como que Él no quedó en la muerte, sino el Padre lo resucitó para vida eterna y para darnos vida eterna y para darnos vida en abundancia a nosotros, nosotros seremos salvos, hermanos. Pero recordemos que no seamos como el sembrador, el que sembró la semilla que cayó en la tierra, en el camino, ¿verdad? Más vino Satanás y robó lo que había, esa semilla, la robó y se fue. Entonces otras semillas cayeron en el pedregal, pero como no había profundidad, se ahogó y se secó. Otros cayeron en espinos, ¿verdad? Entonces pasó lo mismo. Los espinos ahogaron, crecieron, más ahogaron la semilla. Ya no hubo crecimiento. Más la que cayó en tierra dio al 100%. Eso quiere decir que nosotros, todos aquellos que de verdad nos esforzamos al cumplir la palabra de Dios, al cumplir en lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros hagamos los cambios para Él, ¿verdad? Porque como les digo, nosotros ignorábamos la voluntad de Dios, ignorábamos lo que el Señor quería mostrarnos y enseñarnos a través de la palabra. Por eso, hermanos, yo les invito
que por favor escudriñen la palabra de Dios, que no solamente la oigan, sino ustedes en sus casas para tener esa comunión y seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros confesamos a nuestro Señor como Dios y Salvador, seremos salvos, hermanos. Pero como les digo, es una constancia, una constancia. Mire, el que empezó la buena obra, la perfeccionará y la terminará hasta la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él ya comenzó en nosotros enseñarnos como Maestro, como Señor, como Dios, el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Como les digo, solamente por Jesucristo, por medio de Jesús, seremos salvos. No hay otro Dios, no hay un santo, no hay virgen, no hay nadie, hermanos, que nos ayude, que nos escuche, que nos mire, que nos ayude a hacer todo lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Entonces nosotros debemos confesar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y vamos a hacer esta oración. Y para aquellos que no han aceptado al Señor como Señor y Salvador, en este momento, en este día, es su día, hermanos, su día de salvación y su día de reconciliación y hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Señor Jesucristo, vengo delante de ti, Señor Padre, pidiéndote, Señor Padre, confesándote, Señor, como Señor y Salvador, Padre, para ser salvo. Padre, yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor Padre. Perdóname por mis pecados, quiero apartarme de mi mala manera de vivir, Señor Padre. Ahora, Padre, vengo a ti, Señor, para que me ayudes, Señor, a caminar mi vida, a que la verdad tuya, Padre, viva en mí, para que tú y yo seamos uno, Señor Padre. Quiero hacer tu voluntad, Señor, apartarme de aquello malo que yo hacía anteriormente, que el viejo yo muera, Señor, y que venga a ser uno nuevo, Señor, que tú vas a hacer en mí, Señor Padre, y aún en mi familia, Padre, porque tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y mi casa y yo seremos salvos. Y gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias porque solamente de tu mano estamos, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, porque tú nos das de tu Espíritu para guiarnos, para instruirnos, prepararnos, Padre, para esta buena obra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amén. Dios los bendiga. Estamos aquí, como les digo una vez más, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Entonces, hermanos, anteriormente en el Evangelio de San Juan veíamos cuando Jesús le lavaba los pies a sus discípulos. Él siempre fue muy humilde, hermanos. Él fue muy sencillo. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró el amor, la humildad, ¿verdad? De cómo nosotros debemos hacer como Él. Él nos enseñó, como Él les enseñó a sus discípulos. Porque por medio de los discípulos, de los apóstoles, que dejó Él la palabra, y yo les voy a leer ahí donde dice que por ellos recibieron la palabra de Dios para que ellos expandieran la palabra de Dios, lo que Jesús vino para enseñarnos, y nosotros mismos somos esos discípulos de antaño, de estos tiempos. Y gloria a nuestro Señor, porque Él sigue preparando, Él sigue hablando, Él sigue revelando, hermanos, que es lindo, porque solamente Dios, como les digo, ama a todos. Él no hace excepción de personas, ¿verdad? Nosotros tal vez hacemos excepciones de personas, pero Dios no, hermanos. Dios, esperemos en Dios, y lo que va a hacer Dios es grande, hermanos. Es grande y maravilloso, porque nosotros nos dejamos ser instruidos por el Señor. Somos sus manos, somos sus ojos, somos sus pies, somos sus oídos, somos su corazón humilde y manso, para honra y gloria de Dios, porque como dice en su palabra, y yo les leía, que somos revestidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador, dice que Él es como si nosotros, nuestra ropa, nuestro yo, ya está hecha fuera, y Él viene y nos viste de Él, de lo que Él quiere que seamos nosotros, cómo vamos a ser transformados, revestidos, como les digo.
para gloria de Él, hermanos. Entonces, hay que dejarlo, ¿verdad? En comunión, en oración, en ayuno. Como le digo, es buscar al Señor su presencia, buscar lo que Él quiere darnos, pedirle, Señor, mira, aquí estoy, Padre, haz de mí lo que tú quieras. Yo quiero que me uses, yo quiero que me envíes, yo quiero hacer tu voluntad. Dame de revelación, iluminación para yo llevar tu palabra. Dame de tu gracia, Señor. Dame de tantas cosas que el Señor tiene para nosotros, hermanos, que no podríamos contarlas, porque dice que Él da conforme a como Él quiere, ¿verdad? No es como que el hombre da así como lo que Él quiere. No, el Señor nos da como lo que Él quiere y conoce nuestra capacidad, ¿verdad? Entonces no seamos escasos, y no nos seamos conformistas, sino hagamos lo que el Señor nos encomendó, llevar su palabra, llevar su evangelio a las naciones, ¿verdad? Porque solamente así van a venir muchos a su conocimiento, a conocer de Dios, de Cristo, qué hizo el Padre estando juntos, Él a su diestra, nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí le habla, dice, acuérdate, Padre, cuando yo estaba contigo. Miren, y antes de la fundación, Él ya estaba, Él habla en Primera de Juan, dice que Él es el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, o sea, Jesucristo. Entonces, miren, aquí entonces habla también, donde habla de cuando le lava los discípulos sus pies, Él, como les digo, en humildad. Y cuando habla también Jesús camino al Padre, o sea, en esos transcursos habla, porque en el 17 habla de que Él anunció la muerte de Él, y después habla del arresto de Él, después del 17, o sea, Él les estaba hablando, anunciando de lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Miren, hermanos, yo nomás me pongo a pensar el dolor que sentía el Señor, el temor, pero miren, Él no flaqueó, Él le dijo, Padre, Él lloró, Él oró, dice que sus gotas de sudor eran gotas de sangre, hermanos. Imagínense la angustia, el dolor, pero Él no cedió, hermano, no se rindió por amor a usted, por amor a mí. Él dijo, Padre, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Miren, nosotros podemos sentir ese dolor, ese sentir de Jesús orándole al Padre, sabiendo lo que le iba a acontecer, hermanos. Así sentimos nosotros. Sentimos lo mismo como si fuera a haber sido ayer. Entonces yo les pido, hermanos, que nos arrepentamos y vengamos al conocimiento y al amor y a la voluntad del Señor para bien de nosotros. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él nos ha prometido moradas. Él dice que fue a preparar moradas para nosotros. Sí, entonces yo les voy a leer, pero primero lo que yo quiero leerles es Jesús ora por sus discípulos. Y Él lo sigue haciendo ahorita, hermanos. Así que no dejemos, no desmayemos. Venga, se levante el enemigo en contra de nosotros, perseveramos. Digámosle, Señor, solamente ve conmigo, ayúdame. Tú vas, yo confío y creo, Padre, que tú vas a mi lado. Y venga lo que venga, Padre, no permitas que yo eche para atrás, que yo desmaye, que yo incluso blasfeme, Padre, contra de ti, porque no sería digno de entrar al reino de Dios. Entonces vamos a leer la palabra, hermanos, en San Juan 17. Solo le voy a leer 10 versículos, para no leer todo el pasaje, que es poquito largo, porque quiero compartirles algo más. Mire, dice así la palabra de Dios. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste,
y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Gloria al Señor. Miren, aquí Dios alzando sus ojos, hermanos, al cielo. Dice que nosotros cuando oremos, le pidamos, así como Jesús, que sus discípulos veían lo que él hacía, pero era para que enseñarlos a ellos que solamente alzando nuestros ojos, nuestras manos al cielo, ¿verdad? Debemos pedirle de esa manera a Dios, porque dice que ya nosotros no somos del mundo, mas estamos en el mundo, pero nosotros debemos alzar nuestras manos al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque allá está el trono de Dios, allá está la justicia de Dios, allá están las leyes, allá está Él sentado a la diestra del Padre. Debemos alzar nuestros ojos y nuestras manos pidiéndole, Abba Padre, aquí estoy. Mira, me acontece esto, me pasa esto, Señor, pero yo sé y confío en ti, que tú me estás viendo, que tú estás escuchando, que tú conoces mi necesidad, mi angustia, mi pena. Yo te pido, Padre, por mis hijos, como edad uno le puedes solir pedir a Dios en muchas maneras, circunstancias que estemos pasando, hermanos. Entonces nosotros debemos, así como Jesús enseñaba a sus discípulos, porque iba a ser glorificado Jesús, iba a ser exaltado, ¿verdad? Él no más quería que saber y él estaba consciente de que el Señor lo estaba glorificando. Él sabía, el Padre, el dolor que daba a su Hijo para que viniera aquí al mundo por nosotros, hermanos. Entonces, dice, aquí se le dio, dice, llegado, dice, he llegado, o sea, ¿cómo le he dado potestad sobre toda carne? Dice, para que dé vida eterna a todos los que me diste. O sea, Él le dio, el Padre, potestad sobre toda carne, dice, sobre nosotros, hermanos, sobre el mundo, sobre su pueblo, sobre sus escogidos, elegidos. Ya somos pueblo de Él, hermanos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas hacia su luz admirable. Somos pueblo de Él, hermanos. No ignoremos eso, no ignoremos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Aún así no veamos, podemos decir nosotros, no vemos cambios, no vemos progreso. Hermanos, tengan paciencia, solo pídanle perdón a Dios, porque ustedes van a ver la gloria de Dios, van a ver manifestadas los tiempos, ¿verdad? Los kairos de Dios en nuestra vida. Entonces dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, la vida eterna, hermanos. Aquí nos ha prometido la vida eterna. Aunque muramos, tenemos la vida eterna, juntamente con el Padre y el Hijo, ¿verdad? Porque Él nos está prometiendo, es palabra de Dios, hermanos. Palabra de Todopoderoso, del Dios de los imposibles. No hay nada imposible para el Señor. Como les decía, yo voy a leerles en el 14, en San Juan 14, donde habla, dice, Jesús camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, creeres en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren, Él iba a preparar lugar para nosotros. A pesar de que el sufrimiento de Él no le importó, Él los seguía amando, nos sigue amando, hermanos. Él está preparando lugar para nosotros. Sí, Él está con el Padre intercediendo por amor a nosotros. Entonces, también quería, cuando les decía de Juan 13, cuando Jesús lava a sus discípulos, los pies a sus discípulos, perdón. Miren, Él lo hacía con tanta humildad, hermanos, que a veces no podíamos entender, pero Él nos enseñó la humildad. Seamos humildes como el Señor, hermanos. Reconozcámoslos como Dios y Salvador, como Cristo, el verdadero Jesucristo de nuestra vida.
el que está en nosotros, que nos ha quitado lo malo de nosotros, de lo que pasábamos y vivíamos sobre la corriente de este mundo, sobre la corriente de aquel que quiere llevarse nuestra alma, pero Él no puede ya porque somos comprados por precio de sangre, por Jesucristo, nuestro Señor amado. Pero miren lo que dice en el 13:20, aquí como les digo, Jesús dice, bienaventurado el que haga tal cosa, ¿verdad? O sea, que seríamos bendecidos si nosotros seamos humildes lavando nuestros pies como familia, como iglesia, como hijos de Dios. La humildad, hermanos, lavarnos nuestros pies unos con los otros. Eso es lo que le agrada a Dios, por eso nos llama bienaventurados. Imagínense qué es lo que quiere Él de nosotros, hacernos mansos y humildes como Él. Entonces yo quiero leerles el último capítulo, porque Él dice que el mayordomo no es más que su siervo, o el siervo no es más que su amo. Y no, hermanos. Entonces, Él siendo nuestro amo, Él, mire, nos enseñó la humildad, a lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? Él lo hacía. Entonces dice aquí en el 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren, hay tres cosas aquí, que si nosotros recibimos a alguien que Dios ha enviado, por decir a la congregación, a nuestra vida, si nosotros lo recibimos y lo amamos, y lo curamos, lo vendamos, lo ayudamos, entonces estamos recibiendo a Jesús. Recuerden, puede venir, Dios se puede manifestar de muchas maneras, poniéndonos a alguien para que nosotros lo ayudemos, para que le demos un plato de comida, para que compartamos. A veces el Señor nos prueba, hermanos. Y miren, a veces uno cuando hace la obra de Dios queda tan feliz, tan contento por algo que hizo para el Señor. Dice, si con un vaso de agua que le demos a uno de sus hijos, dice que Él nos lo recompensará. Y no por lo que Él nos recompensa, hermanos, sino por lo que el Señor ha hecho ya por nosotros, ¿verdad? Entonces dice, el que recibe al que yo enviaré, porque Él va a enviar. Si nosotros recibimos a alguien que Él envíe, va a ser un nueva alma, un nuevo para alguien que el Señor ha preparado, ha predestinado para que nosotros, como ya como hemos sido enseñados por el Señor, la humildad, el hacer obras, entonces vamos a reflejar el amor que Dios nos dio a nosotros. Entonces vamos a compartirlo con aquel que Dios envíe. Dice, me recibe a mí, dice, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces estamos recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo a las personas que el Señor va a mandar, que nosotros quiere que amemos, que lo ayudemos. Entonces estamos recibiendo a Cristo y estamos recibiendo al Padre, sí, porque aquí Él está hablando también del Padre. Entonces regresamos al capítulo 17. Entonces aquí miren, me gusta donde dice, es un versículo que está en el mismo pasaje 17, pero es el versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Miren, aquí dice, mas no ruego no solo por ellos, sino por todos aquellos que creyeran a la palabra de los discípulos, de los apóstoles, aún de nosotros, como les digo, el Señor nos ha preparado para llevar la palabra. Entonces, aquí nosotros cuando damos la palabra, ya es parte del reino de Dios, ya es parte que Dios ha predestinado para que vengan a los caminos de Dios, a la verdad de Dios, ¿verdad? Como les digo, nosotros somos vasos, somos lo que el Señor quiere que nosotros llevemos la palabra, aquellos que necesitan conocer que hay esperanza en el Señor, que solo en el Señor pongamos nuestra confianza, que no pongamos la confianza en el hombre. Como les digo, el hombre nos falla, hermanos. Nos puede dar una palmadita y está ahí, pero el Señor nos sostiene, nos levanta si caemos, nos ayuda, nos abraza, nos consuela por todo eso que nosotros a veces pasamos. Entonces, por eso aquí dice, se lo voy a leer una vez más, dice, mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, él dice, no ruego solamente por los que Dios le había dado a Cristo, ¿verdad? Sino por todo aquel que crea en la palabra que Dios, Jesús enseñó a sus discípulos para que ellos llevaran la palabra a otros y la recibieran y le creyeran a Dios por medio de los discípulos. Entonces, si leemos, dice en el 5, dice del 17, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren, qué bonito, ¿da? Que antes que el mundo fuese, ya estaban ellos ahí. Ya estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ya estaban ellos dispuestos a dar y a darse a conocer. Y se nos ha dado a conocer siempre, hermano. Por eso les digo, miren, aquí dice, con aquella gloria, dice, cuando yo estuve a tu lado, en aquellos, antes antes del que el mundo fuese, mire, antes que el mundo fuera, pues hecho por él, que fue creado por él, ¿verdad? Antes de lo que el mundo fuese. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Miren, guardemos la palabra de Dios. Creamos en la palabra de Dios. A veces, miren, al principio a mí me costaba, hermanos, de que yo decía, me quería poner a leer media hora, pero miren, no podía entenderla, decía, no puedo, no entiendo. Pero pidámosle, Señor, dame discernimiento, Señor. Yo quiero escudriñar, aprender tu palabra. Enséñame, Señor. Que yo tenga hambre y sed de conocer tu palabra, Señor. Y miren, poquito a poquito el Señor me fue motivando. Yo fui, como dice el Señor, que Él pone el querer como el hacer para que se haga la voluntad de Él. Miren, yo empezaba media hora. Después me seguía 1 hora, 2 horas, hermano. Leyendo, porque uno empieza a sentir esa hambre de la palabra, de conocer de Dios. Aquí nos habla el Señor, hermanos. Aquí el Señor les va a hablar directamente a su corazón. Es cuando el Espíritu de Dios habla. Entonces creamos y sigamos comiendo de este pan que es para vida eterna. Este pan es de verdad, hermanos, para vida eterna, es para guardarla. Dice que vendrán tiempos que se nos quitará la Biblia. Pero, ¿qué hay de aquel que se esfuerzan en conocer la palabra y que quede en su mente, en su corazón, que quede así como la espada, como dice en la palabra de Dios, como una espada que atraviesa el corazón, los tuétanos, hermano? Es algo bello, es algo, como les digo, es el amor, el deseo, lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, miren, yo quiero en Gálatas lo que dice, cuando habla de levantarnos, Jesús levantó sus ojos al cielo y siempre oraba al Padre, él se apartaba para orarle al Padre. Él tenía sus tiempos, él se apartaba de sus discípulos, iba siempre a tener esa comunión para que Dios le diera de su manifestación, de su poder, de su unción. Por eso él sanaba y siempre Jesús glorificaba a Dios cuando hacía sanidades. ¿Por qué, hermanos? Porque todo viene de Él. Nosotros no somos los que hacemos nada. El Señor nos usa. El Señor es el que hace de nosotros lo que Él quiere que se haga aquí en la tierra, hermanos, mientras nosotros vivamos. Porque acuérdense que somos pasajeros. Y gloria a Dios que se fijó en nosotros y que quiere hacer de nosotros algo para su reino. Algo, un testimonio, para que seamos también nosotros agradecidos con el Señor. Entonces, hermanos, gracias, pues les leí esta palabra, pero mire, quiero leerles en Colosenses, de que nosotros, lo mismo que les decía, alzar nuestras manos. Miren, en Colosenses 3 habla, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si pues, dice, habéis resucitado. Sabemos que el Señor resucitó. Sabemos que nosotros hemos resucitado. Hemos muerto al hombre viejo. ¿Por qué, hermanos?
porque sí hemos creído en su palabra, hemos creído en Dios, hemos creído en todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces nosotros debemos crucificarnos, hacer la voluntad de nuestro Padre, hermanos, como les digo. Que yo, miren, les voy a algo pronto, o sea, alzar la mirada al cielo, alzar donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya no tenemos que poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba, hermanos. Hermanos, gracias les doy a todos ustedes. Gracias por escuchar. Gracias para que sea la palabra de Dios sea de gran bendición para muchos. Espero, hermanos, que les edifique, que sea de gran bendición para sus vidas, que el Señor haya hablado por medio de estos labios para todos aquellos hermanos que quieran conocer la palabra. Yo les di los versículos, los pasajes para que ustedes en sus casas los puedan seguir leyendo, hermanos. Y pues ahí es bonito conocer, ¿verdad? Solamente que no lo que nos digas. Yo les di los pasajes para que ustedes comprueben que es la palabra de Dios. Entonces le doy gracias a todos. Hermanos, hagamos una oración por todos aquellos que están enfermos, que están en los hospitales, que están en las cárceles, que están en las calles, hermanos. Yo sé que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cada día son nuevas sus misericordias, su piedad de nuestro Señor Jesucristo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, hermano. Y es ahorita. Estos son los tiempos de grande bendición, tiempos que el Señor se manifestó en nuestra vida, ¿verdad? Para unos es antes, para otros después, pero bendito y glorificado sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendito y alabado seas, bueno, eterno, soberano Jesucristo. A ti sea la honra y gloria, Padre. Tú eres el que haces de nosotros como tú quieres, Padre. Ya no vivo yo, sino tú vives en mí, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tus bendiciones, por tu provisión, Padre, por el trabajo que tenemos cada día, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, Padre, para que haga fruto, Señor. Bendice, Señor Padre, nuestras vidas, las vidas de los hermanos, la vida de todo aquel, Padre, que esté necesitado, angustiado, preocupado, Padre. Seas tú, Señor Padre, obrando en sus vidas, Señor, haciéndoles saber que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestra ayuda. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Padre, Espíritu Santo, a ti sea la gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga y una vez le doy gracias. Gracias, hermanos. Aquí yo les leía, Jesús ora por sus discípulos. Él oraba al Padre que los guardase, ¿verdad? Que los siguiese guardando porque Él se los dio. Entonces, aún en estos tiempos, hermanos, Él mismo, el Padre, trae a muchos de nosotros para que seamos justificados por Cristo Jesús. Seamos perdonados por Él. Acuérdense que si no tenemos a Cristo, entonces no tenemos al Padre. No podremos rehusar de decir, no creo en Jesucristo. Entonces estamos diciendo que no creemos en el Padre, ¿verdad? Entonces, Dios los bendiga, hermanos. Que sea de gran bendición. Los amo en el amor del Señor. Desde aquí de California, les mando bendiciones.